La penumbra se extiende como una niebla sobre la historia más temprana de la Iglesia alejandrina, y los eruditos rara vez han vislumbrado algo más que el resplandor de una vela sobre las profundidades. La máxima de Adolf von Scharnack está muy presente en boca de los historiadores. La peor laguna en nuestro conocimiento de la historia primitiva de la Iglesia es nuestra casi total ignorancia de la historia del cristianismo en Alejandría y Egipto hasta el año 100 de EC. Para algunos historiadores, la historia del cristianismo en Alejandría en realidad no comienza sino hasta el ascenso de Demetrio como obispo en el año 189 de la Era Común. Según un estudioso, la repentina aparición de una comunidad cristiana alejandrina que surgió de la noche a la mañana ocurre en el período severiano. Eso corresponde a fines del siglo segundo y principios del siglo tercero. El problema con esta observación es que pasa por alto con demasiada facilidad a figuras cristianas como Basílides, Isidoro, Carpócrates, Epifanio, Marcelina, Valentín, Julio Casiano, Pródico y otros pensadores cristianos de la Alejandría de principios a mediados del siglo segundo. Tal vez todo esto era de esperarse. Los expertos en patrística tradicionalmente se han enfocado en aquellas figuras que fueron consideradas, entre comillas, ortodoxas por el padre de la historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea. Eusebio se centró en Panteno, Clemente, Demetrio y Orígenes como sus predecesores religiosos. Mi estudio, en cambio, se centra en los textos y figuras cristianas que, hasta hace poco, habían sido relegados a la categoría de apócrifos, gnósticos y heréticos. En otras palabras, mi enfoque está en figuras históricas que Eusebio no reconoció como padres fundadores de su grupo cristiano a principios del siglo IV de la Era Común. Por supuesto, la queja frecuente de que carecemos de fuentes sobre el cristianismo alejandrino antes del año 180 está justificada hasta cierto punto. En mi opinión, este oscurantismo es exagerado. Existen cuantiosas fuentes que apuntan a la presencia de figuras y movimientos cristianos alejandrinos antes del año 200. Algunas de estas fuentes, como el Apocalipsis de Pedro y la Epístola de Bernabé, se conocen desde hace mucho tiempo. Otras, como la carta de Eugnosto, han aparecido mucho más recientemente en los códices de Nag Hammadi. Obviamente, se puede debatir si estas obras son alejandrinas, pero creo que no se puede discutir la relevancia de las obras alejandrinas de personajes como Basílides, Carpócrates, Epifanio y Julio Casiano. Por supuesto, las obras de estos personajes existen en fragmentos y resúmenes polémicos, pero cuando se combinan y se analizan críticamente, la información es considerable. Todo estudioso del cristianismo primitivo conoce la teoría de Walter Bauer sobre la predominancia de las, entre comillas, formas gnósticas del cristianismo en Egipto durante los siglos I y II. El influyente paradigma de Bauer sigue orientando la investigación hasta el día de hoy. Una declaración bastante reciente, del experimentado patrólogo Manlio Simonetti, básicamente confirma la visión de Bauer. Simonetti escribe que la escasa evidencia que tenemos sobre el cristianismo más temprano en Alejandría sí nos permite hipotetizar un dominio cultural prácticamente absoluto de los gnósticos durante buena parte del siglo II, especialmente de aquellos que profesaban doctrinas más elaboradas filosóficamente y que también eran los más cristianizados, Basílides, Valentín y sus discípulos. Esto no es sorprendente si consideramos cómo las tendencias sincréticas culturales de los gnósticos armonizaban con la vivacidad intelectual de la culta Alejandría y las diferentes influencias que operaban allí, doctrinas filosóficas griegas, judaísmo helenizado, religiones orientales, literatura apocalíptica. El gnosticismo se presentaba como una especie de conocimiento superior respecto al del cristiano común, y así se afianzó, especialmente entre los más cultos y ambiciosos intelectualmente de la sociedad cristiana, quienes también eran los de mayor estatus social. Así, aunque el paradigma de Walter Bauer debe ser replanteado, no es necesario descartar sus avances.
Recientemente, las ideas de Bauer sobre la pluriformidad doctrinal en Alejandría y la prominencia de maestros individuales han sido descartadas como una teoría de conspiración cuidadosamente elaborada. Por supuesto, uno podría exagerar la idea de que los teólogos posteriores quisieron silenciar las voces de los primeros teólogos alejandrinos que no se conformaban a los ideales posteriores. Al mismo tiempo, no encuentro nada conspirativo en la afirmación de que los primeros teólogos cristianos conocidos en Alejandría, de hecho, los primeros teólogos especulativos conocidos en cualquier lugar, fueron Valentín, Basílides y Carpócrates, todos ellos fechados por Clemente en el reinado de Adriano. Aparentemente, Pródico apareció un poco después, al igual que Julio Casiano, Isidoro, hijo de Basílides, Marcelina y Epífanes. Así que la pregunta sigue en el aire: ¿iba Bauer por el camino correcto cuando habló sobre el cristianismo más temprano en Alejandría? La única manera de responder a esta pregunta es hacer algo que hoy en día no se hace muy seguido: involucrarse directamente con la obra de Bauer, Ortodoxia y Herejía. Cuando uno ve su capítulo sobre Egipto con nuevos ojos, hay una mezcla de sorpresa y desilusión. Bauer comenzó lamentando la oscuridad que cubre el cristianismo más temprano en Alejandría, pero apenas menciona a Basílides, Carpócrates, Isidoro, Julio Casiano y otros teólogos alejandrinos conocidos. En su lugar, recurrió a Eusebio. Algunos de los comentarios de Bauer sobre este tema se han vuelto famosos. Por ejemplo, que los nombres de los obispos alejandrinos de Eusebio, hasta el año 189, no son más que un eco y una bocanada de humo. Bauer intentó eliminar las fuentes para reconstruir el cristianismo más temprano en Alejandría. Con razón rechazó a Asperio, la carta de Adriano a Serviano, citada por Flavio Vopisco en la Historia Augusta del siglo IV. Sorprendentemente, Bauer intentó descartar la epístola de Bernabé, no porque no fuera alejandrina, sino porque no era, o no es, entre comillas, ortodoxa. Hoy en día, sus argumentos al respecto parecen particularmente débiles. Bernabé parece ascético, y su cristología no contiene nada antiherético. La primera afirmación es incorrecta, y la segunda es uno de los infames argumentos de Bauer basados en el silencio. Otro de los argumentos de Bauer es más conocido, pero no por eso menos problemático. Ya que el Evangelio según los egipcios surgió en Egipto, y dado que es, entre comillas, herético, el cristianismo egipcio más temprano también debió haber sido herético. En la actualidad, uno se estremece al ver a una persona de la talla intelectual de Bauer hacer un argumento tan simplista y cargado de juicios de valor. Pero se pone peor. El Evangelio de los Hebreos, que, entre comillas, no tiene nada que ver con el Evangelio de los Hebreos mencionado por Jerónimo y Epifanio, debió haber sido escrito por cristianos judíos de Alejandría. Esto significa, según Bauer, que el Evangelio según los egipcios fue escrito por cristianos gentiles que también eran, entre comillas, gnósticos. Hoy en día, estos argumentos parecen erróneos porque se basan en suposiciones equivocadas. Primero, que podemos separar, en una gran metrópoli como Alejandría, una mentalidad cristiana judía distinta de la gentil. Y segundo, que podemos hablar de una división concreta entre ortodoxia y herejía en este periodo. Bauer, por supuesto, sabía que estos dos tipos de cristianismo aún no estaban claramente diferenciados entre sí, pero aún así utilizó, entre comillas, ortodoxia y herejía como sus principales categorías analíticas. Como actualmente admiten la mayoría de los estudiosos, el uso de estos términos es anacrónico cuando se aplican a las formas de cristianismo de los siglos I y II. Si abandonamos esta dicotomía de ortodoxia versus herejía, podemos empezar a evaluar la precisión de las afirmaciones más pequeñas de Bauer. Por ejemplo, en mi opinión, Bauer tenía razón al decir que los cristianos ortodoxos del siglo IV de EC en adelante querían olvidar selectivamente a ciertas figuras del cristianismo alejandrino más temprano o categorizarlas como algo distinto al cristianismo. Tomemos, por ejemplo, a Eusebio. Eusebio tenía muchos objetivos al escribir su historia eclesiástica. Uno de estos objetivos era definir a quienes él consideraba cristianos, contar su historia y descalificar a ciertos competidores como lobos salvajes. A veces, Eusebio menciona a estos supuestos competidores, hombres como Simón de Samaria, Basílides, Marción y Carpócrates, pero hay muchas figuras claramente alejandrinas a quienes Eusebio no menciona en absoluto. Por ejemplo, uno buscará en vano a Isidoro, hijo de Basílides, Epifanes, hijo de Carpócrates, Marcelina, discípula de Carpócrates, Pródico y Julio Casiano. También es sorprendente que Eusebio omitiera a Ptolomeo y Herapión, discípulos de Valentín, quienes al parecer pasaron tiempo en Alejandría.
Todas estas figuras están ausentes, a pesar de que Eusebio las conocía por las obras de Ireneo y Clemente. Cuando Eusebio no tenía datos sobre el cristianismo alejandrino más temprano, eligió relatar la leyenda de la fundación tardía y poco confiable de su propio grupo. Según Eusebio, Marcos el Evangelista fue el primer misionero y obispo de Alejandría, una leyenda que aparentemente no era conocida por dos de los teólogos alejandrinos más famosos, es decir, Clemente y Orígenes. Ninguno de estos teólogos, a pesar de la gran cantidad de obras literarias que dejaron, la mencionó jamás, ni tampoco lo hizo Ireneo, ni el obispo alejandrino Dionisio de mediados del siglo III. Eusebio no citó ninguna fuente específica para su leyenda, transmitiendo solo un reporte vago. Dicen, afirma, que Marcos fue el primero en ser enviado a Egipto para predicar el evangelio que él mismo había compuesto, y que fue el primero en fundar iglesias en la propia Alejandría. En ese lugar, tal multitud de hombres y mujeres creyentes se reunió en el primer intento, en una disciplina tan filosófica y seria, que Filón decidió registrar sus estudios, reuniones, banquetes y todo su estilo de vida. Aquí Eusebio se refiere a la vida contemplativa de Filón, que describe a un grupo judío ascético de mediados del siglo I, los llamados terapeutas. Hasta donde sé, ningún historiador contemporáneo cree que los terapeutas, sin importar lo que diga Eusebio, fueran cristianos. Algunos estudiosos incluso dudan de la existencia de los terapeutas. Esta leyenda de que Marcos llegó a Alejandría no aparece con certeza antes del mismo Eusebio. Otros historiadores del siglo IV no conocían esta leyenda fundacional, como el autor de las homilías pseudo-clementinas. La fundación subapostólica de Alejandría, según Eusebio, refleja acontecimientos de su época. Si examinamos su crónica, vemos que para el año 42, Eusebio ya tenía a Pedro apostado como el primer obispo de Roma. Al año siguiente, Marcos, el intérprete de Pedro, anunció su evangelio en Alejandría un año antes de que el primer obispo de Antioquía, Evodio, fuera nombrado en esa ciudad. Así, tenemos una jerarquía episcopal implícita de las iglesias en tiempos de Eusebio. Primero Roma, luego Alejandría, después Antioquía. En términos cronológicos, el año 43 de la era común parece un poco tarde para el surgimiento de los movimientos de Jesús en Alejandría. Si Hechos 2:10 presenta un escenario plausible en el que personas de Egipto escuchan a Pedro en Pentecostés, entonces los judíos en peregrinación desde Egipto a Jerusalén debieron haber llevado relatos sobre Jesús de regreso a Egipto entre los años 30 y 35, asumiendo que la muerte de Jesús fue alrededor del año 30. Uno sospecha que la leyenda de Marcos es una tradición creada para oponerse a la afirmación de que Glaucio llegó a Alejandría y enseñó a Basílides, el primer teólogo cristiano especulativo conocido de Alejandría. Glaucio y Marcos no solo eran considerados sus discípulos, sino sus intérpretes. Por lo tanto, se pensaba que ambos eran misioneros subapostólicos en Alejandría. Clemente cita la tradición sobre Glaucio, quien se lo atribuyó al mismo Basílides. Clemente escribió más de un siglo antes que Eusebio, y Basílides, según el propio cálculo de Eusebio, era de la época de Adriano. Eso es a principios del siglo II. Obviamente no estamos viendo a través de sus propios filtros. No hay evidencia confiable de que, entre comillas, misioneros apostólicos hayan llegado a Alejandría en absoluto. El impulso por hacer de Alejandría una fundación apostólica puede rastrearse hasta principios del siglo II. El autor de Hechos se esforzó mucho por asignar fundadores apostólicos para muchas regiones del Mediterráneo. Pedro y Juan para Samaria, Pedro para Jope y Cesarea, Pablo para Efeso, Corinto y Roma. Si hubiera podido encontrar un fundador apostólico para Alejandría, lo habría hecho. La realidad es que el autor de Hechos muestra un interés casi nulo por Alejandría. A la luz de estos problemas, resulta intrigante escuchar a un historiador moderno, como Burger Pearson, señalar que, cito, el instinto de Eusebio es correcto cuando enfatiza que los hombres apostólicos en Alejandría durante la época de Filón eran de origen hebreo, y por lo tanto aún conservaban la mayoría de las antiguas costumbres de manera estrictamente judía. Pearson añadió algunas advertencias, subrayando, como es habitual, la falta de datos seguros. Pero al final, aún él concluye que difícilmente puede haber duda de que los primeros misioneros en Alejandría fueron judíos de Jerusalén, y que los primeros conversos también eran judíos. De hecho, podemos cuestionar ambos puntos, basándonos en que el mismo Pearson afirmó que no hay evidencia. La tradición de que Marcos, un judío de Jerusalén,
llegó a Alejandría y convirtió a quienes se conocieron como los terapeutas hasta donde sabemos, muy lejos de la verdad. Los egipcios mencionados en Hechos 2:10 no eran misioneros. No se les llama alejandrinos, y puede que, después de emigrar, hayan sido residentes permanentes en Jerusalén. Entonces, ¿por qué un académico como Pearson seguiría la tendencia de Eusebio del siglo IV? La respuesta, al parecer, es la obra que cita Pearson, el estudio de 1979 de Colin H. Roberts, Manuscripts, Society and Belief. En este breve trabajo, Roberts argumentó en contra de Bauer que Valentín y Basilides debieron haber formado parte de un contexto más amplio de, entre comillas, maestros cristianos ortodoxos, aunque no hay evidencia de principios del siglo II de aquellos que más tarde serían reconocidos como ortodoxos hasta Panteno alrededor del año 180. Además, Roberts argumentó que no existen, entre comillas, papiros gnósticos durante los 2 primeros siglos, con la excepción de un fragmento de Oxirrinco del Evangelio de Tomás. También existen fragmentos del siglo III del Evangelio de María y de la Sabiduría de Jesucristo, entre otros evangelios cristianos. En mi opinión, es incorrecto llamar al argumento de Roberts una refutación poderosa contra Bauer por varias razones. En primer lugar, probablemente ninguna persona o ningún papiro puede ser etiquetado como gnóstico, ya que cualquier criterio para determinar qué es gnóstico es debatido. En segunda, los papiros se han conservado de manera desigual y no representan a Alejandría ni a Egipto en su totalidad. Simplemente no sabemos qué leían los primeros cristianos en la Alejandría del siglo II, porque la evidencia papirológica de esta ciudad prácticamente ha desaparecido. En tercera, si solo hubiera sobrevivido la literatura que más tarde se consideró canónica, eso no probaría que la literatura fuera gnóstica o ortodoxa, porque cristianos de todo tipo usaban esa literatura. Lo que importaba para las observaciones de Roberts era la interpretación de libros como el Génesis y Juan, no los textos en sí mismos. Los lectores del Evangelio de Tomás en el siglo II no se habrían considerado a sí mismos como heterodoxos, y figuras que más tarde fueron reclamadas por la ortodoxia, como Clemente, pudieron haber aprobado selectivamente material del Evangelio de Tomás, tal como lo hizo con el Evangelio según los egipcios. Como es bien sabido, Tomás coincide con material sinóptico que para la época de Clemente ya era considerado como normativo. Por cierto, un punto similar aplica al conocido hallazgo de un fragmento de Contra las herejías de Ireneo. Este es el papiro de Oxirrinco 405 que se ha fechado a fines del siglo II o principios del siglo III. Roberts fechó este papiro a fines del siglo II, comentando célebremente que, cito, el tratado de Ireneo adversus Jaireses llegó a Oxirrinco no mucho después de que se secara la tinta en el manuscrito del autor. Fin de la cita. Roberts usó este papiro como evidencia de la reacción ortodoxa contra el gnosticismo. Su interpretación todavía se repite con frecuencia. Pero Roberts no tenía certeza sobre quién estaba usando los manuscritos de Ireneo ni con qué propósito. Tal vez este papiro en particular estuvo en Roma durante fines del siglo II y solo llegó a Egipto en el siglo III o IV. Quizá los lectores de este papiro en realidad no apoyaban el punto de vista de Ireneo y leían contra las herejías para refutarlo. El punto es que no podemos cometer el error de inferir, a partir de un artefacto material, algo sobre la mentalidad religiosa de sus usuarios. En realidad no sabemos que cristianos usaron los papiros que datan de los siglos II y III, y por lo tanto, no estamos en posición de juzgar su afiliación. Finalmente, cabe señalar que los papiros cristianos más antiguos en Egipto datan de fines del siglo II. Hasta donde sé, ningún papiro cristiano data de manera confiable de fines del siglo I o incluso de principios del siglo II, que es crucial para los orígenes del cristianismo en Alejandría, 1919. P52, el famoso fragmento de Juan 19, no es una excepción, como ha demostrado Brent Nongri. Por lo tanto, no es prudente sacar conclusiones definitivas sobre la naturaleza del cristianismo más temprano y o de los cristianos en Alejandría a partir de los papiros que han sobrevivido. El argumento de Roberts basado en los nómina sacra en los papiros tampoco resulta convincente. El papirólogo ya estaba en terreno pantanoso cuando opinó que los nómina sacra provenían de la iglesia de Jerusalén, una iglesia que Roberts imaginaba como un centro de autoridad cristiana supralocal alrededor del año 50. En este caso, Roberts parece haber asumido la historia idealizada de Hechos. Sin embargo, la historia apologética de Hechos, que podría ser tan tardía como mediados del siglo II, no puede usarse como evidencia de que los nómina sacra se desarrollaron en un scriptorium cristiano de Jerusalén.
Aún así, Roberts concluyó que, dado que los nómina sacra aparecen en los papiros cristianos más antiguos encontrados en Egipto, esto prueba la conexión de las iglesias egipcias con la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Esta conexión hipotética, basada en una teoría endeble y especulativa, incluso si se acepta, solo puede decirnos algo sobre fines del siglo II, cuando aparecen los primeros nómina sacra conservados. Los nómina sacra no confirman nada sobre el cristianismo alejandrino en el primer siglo y principios del segundo. Quizá también convenga mencionar que, aunque los argumentos de Roberts se han invocado a menudo para refutar a Bauer, el propio Roberts no veía las cosas de esa manera. Naturalmente, Roberts no estaba de acuerdo con Bauer en la medida en que entendía que Bauer decía que, hasta alrededor del año 150, la iglesia alejandrina era únicamente, o como dice Roberts, esencialmente gnóstica. Bauer reconocía la diversidad en sus argumentos sobre dos comunidades que usaban el Evangelio según los hebreos y el Evangelio según los egipcios. Sin embargo, Roberts observó que, hasta mediados del siglo II o incluso después, el gnosticismo fue muy influyente. Más adelante señaló que, durante gran parte del siglo II, la iglesia alejandrina era una iglesia sin una autoridad central fuerte y con poca organización. Una de las direcciones en las que se desarrolló fue, sin duda, el gnosticismo, pero un gnosticismo que al principio no estaba separado del resto de la iglesia. Estos comentarios siguen siendo válidos, pero su formulación es problemática. Roberts suponía que existía una especie de dicotomía entre el gnosticismo y la iglesia, que según él estaban separados ideológicamente, pero no sociológicamente. Esta falsa dicotomía es lo que invalida muchos de los otros argumentos de Roberts. Por ejemplo, él asignó los nómina sacra a la ortodoxia, con el argumento de que incluyen términos del Antiguo Testamento como Israel y David. Roberts asumió que los gnósticos rechazaban el Antiguo Testamento y que no habrían sacralizado estos términos. Se basa en una generalización, es decir, la hostilidad gnóstica hacia el Antiguo Testamento. Pero si él hubiera estudiado textos que ahora se clasifican como gnósticos, habría visto en muchos casos un extenso uso del Antiguo Testamento como escritura, por ejemplo entre los valentinianos, Julio Casiano y los naacenos. Según Roberts, entre comillas, los gnósticos usaron los nómina sacra, pero no lo inventaron. No veo razón por la que un escriba valentiniano, trabajando alrededor del año 125, no pudiera haber inventado algunos de los nómina sacra, incluidos Israel y Jerusalén. Por supuesto, los primeros cristianos tenían todo tipo de teorías sobre el verdadero Israel y la Jerusalén celestial. De hecho, uno puede darle la vuelta a los argumentos de Roberts. Quizá un valentiniano o un discípulo de Eugnosto sacralizó el término anthropos, humano, porque consideraba que Anthropos era una entidad divina, el famoso dios humano, o Dios. O tal vez un valentiniano creó la abreviatura para Mítir, que significa madre, por reverencia a la madre sabiduría. De ser así, entonces los escribas ortodoxos posteriores habrían aceptado en estos casos nombres sagrados gnósticos, y no al revés. A fin de cuentas, es mejor simplemente desechar el dualismo entre gnóstico y ortodoxo. Para ser justos, Roberts era un estudioso meticuloso y un excelente papirólogo. Cabe señalar que, cuando se adentró en los vericuetos de la historia cristiana, sus inferencias no eran confiables. Por lo tanto, cuando historiadores posteriores, la mayoría de los cuales no son expertos en papirología, recurren y aceptan sus inferencias sin cuestionarlas, hay muchas razones para preocuparse. Así que este es el panorama académico que prepara el terreno para mi libro sobre Alejandría. No ofrezco una historia de Alejandría como tal. Quienes estén interesados en la historia más amplia de Alejandría, como su economía, topografía y arqueología, cultos y monedas, pueden consultar muchos otros libros y estudios. Mi estudio se centra en el cristianismo primitivo en Alejandría. No pretendo resucitar el paradigma de Bauer. Como ya vimos, rechazo cualquier dicotomía simplista entre grupos gnósticos y ortodoxos entre los seguidores de Jesús en Alejandría. Son categorías posteriores que se imponen a las figuras que discuto. En realidad, ambos tipos de figuras formaban parte de una red más amplia y compleja de discursos e identidades entrelazadas. Propongo que el cristianismo en Alejandría atrajo a poblaciones gentiles en Alejandría desde un periodo muy temprano, de mediados a fines del siglo I. Por supuesto, había cristianos en Alejandría que seguían siendo judíos, tanto en su ascendencia étnica como en su práctica religiosa. Sin embargo, tras la revuelta de la diáspora entre los años 115 y 117, la mayoría de los cristianos alejandrinos eran multiétnicos y no estaban comprometidos con la práctica de costumbres judías específicas como la circuncisión, las leyes alimentarias y la observancia del sábado. En tercer lugar,
la teología cristiana de Alejandría desarrolló un carácter particular. En lugar de enfatizar a un Mesías crucificado, los teólogos cristianos de Alejandría subrayaron temas que se cruzaban principalmente con tendencias teológicas platónicas y judías, incluyendo la idea de un Dios trascendente, distinto de las agencias creativas, la manifestación de Dios como un humano primordial, la transmigración de las almas, el rechazo de la carne corruptible y la deificación de la mente. En resumen, los grupos cristianos en la Alejandría del siglo II no pueden separarse fácilmente entre sí, ya sea teológica o sociológicamente. Más bien, una variedad de maestros independientes competían por atención y seguidores sin que ningún círculo de creyentes alcanzara un claro dominio numérico o cultural.